Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Hola, a ¿qué una nueva tal? emisión de Mate Fácil. Bienvenidos a una nueva... Esto. Tenía acá abierto el Twitch también. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Los puse ya numerados para irlos resolviendo en ese orden que consideré más adecuado en esta ocasión. Hay algunos de estos que también quiero subir a mi canal, ahí resueltos pues con más detalle, como por ejemplo esta integral que me mandaron, que se me hace interesante. Si alcanzamos, pues les muestro aquí rápidamente cómo se resuelve. Si no, de todas formas la voy a subir a mi canal. También otro ejercicio que me habían pedido desde la vez pasada. Un ejercicio del libro de Stewart, que, que consiste en relacionar las funciones en coordenadas polares con su respectiva gráfica. Entonces eso también lo vamos a ver. Ese también está interesante. Nos dan una función. Nos pide encontrar la serie de Taylor y luego calcular la derivada de orden 2015. Que en realidad ya con la serie de Taylor, una vez que la tenemos calculada, podemos calcular fácilmente cualquier derivada evaluada en el cero, ¿no? Y pues aquí tengo varios más. Entonces vamos a empezar con el primero, este de aquí. Es una integral impropia. La integral de menos infinito a infinito de x entre x cuadrada más 1. Esta integral se puede resolver a ojo, como dicen por ahí. Se puede resolver a ojo. A ver, ¿alguien puede decir rápidamente cuál es su valor? Así es cero porque es una función impar. Efectivamente, nada más hay que recordar esto, que si nosotros tenemos la integral en un intervalo de ese tipo y la función es impar, entonces esto es cero. Así es. Y esto de aquí también aplica si va a infinito, menos infinito a infinito. Y pues es una función impar porque lo de aquí abajo es un polinomio que tiene solamente potencias pares. O sea, aquí está la potencia 2 y aquí sería la potencia 0. Así que es una función par, la de abajo. La de arriba solo tiene potencias impares, así que es una función impar. Impar entre par nos da impar. Son las mismas leyes que los signos. O lo podemos demostrar. Si f de x es x entre x cuadrada más 1, para demostrar que es impar, pues nos calculamos f de menos x, que sería menos x entre menos x cuadrada más 1, que es menos x entre menos x al cuadrado. Bueno, pues es menos por menos más, x por x de x cuadrada, más 1. Y vemos que es lo mismo que multiplicar esto por un menos, o sea que es menos f de x. Entonces esta función es impar y por lo tanto el valor de la integral es cero. Por eso la puse al principio porque pues es inmediata. Hola, buenas noches, Hernán Aguilar. Saludos. Y Jesus Watafa también, saludos. Bueno, entonces vamos al siguiente. Este ya lo mandamos para acá. Y el siguiente es calcular una derivada para hay unas raíces que están anidadas unas con otras.
Calcular la derivada de esta función. Bueno, pues básicamente es seguir las reglas. Hay que recordar que la derivada de la raíz cuadrada de una función que estamos representando como v se calcula como la derivada de v entre dos veces la raíz de v, o sea, dos veces la misma raíz que estamos derivando. Esta es la fórmula que hay que emplear en este caso. Entonces, pues es irla aplicando de manera consecutiva. Para calcular la derivada, entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí hasta afuera una raíz, así que aplicamos esta fórmula. V es todo esto que está aquí adentro. Así que, de acuerdo con la fórmula, tenemos que derivar todo esto de adentro. Entonces es x más raíz de x más raíz de x. Todo esto derivarlo y se divide entre dos veces la misma raíz. Así. Y ahora hay que hacer esta derivada de aquí arriba. Derivada de x es 1 y luego es más. Derivada de esta raíz, entonces volvemos a aplicar esta fórmula. Es la derivada de lo de aquí adentro, que es, bueno, vamos a ponerlo, x más raíz de x. Derivada de esto entre dos veces esa misma raíz. Y todo esto entre esto que ya teníamos acá. Así. Y ahora derivamos esto. La derivada de esto, pues es derivada de x1 más derivada de raíz de x. Pues aplicamos esta fórmula. Es la derivada de x, que es 1, entre dos veces la raíz de x. Y luego todo eso dividido entre lo que teníamos aquí. 2 raíz de x más raíz de x. Y todo eso dividido entre 2 raíz de x más raíz de x más raíz de x. Así. Ese sería el resultado, pero generalmente se prefiere dejarlo expresado como una sola fracción, o sea, un numerador y un denominador. No dejar una fracción sobre otra fracción y así. Entonces ahora hay que tratar de simplificar esto, ¿no? Ahora una manera sencilla de hacerlo, que ver, una manera complicada de hacerlo sería sumar estas fracciones, luego el resultado que nos queda aquí, hacer regla de herradura, luego sumarle este 1, luego volver a hacer regla de herradura y así llegaríamos. Pero hay una manera más rápida que consiste en multiplicar numerador y denominador entre este primer denominador de aquí. Entonces fíjense que si multiplicamos por toda esta expresión, 2 raíz de x más raíz de x, al multiplicar el numerador, se va a multiplicar el 1 por esta cantidad, así que va a quedar 2 raíz de x más raíz de x. Y luego al multiplicar esta fracción por este mismo denominador, ya se cancela y nos queda simplemente esto de aquí arriba. Más 1 sobre 2 raíz de x. Pero estamos multiplicando arriba y abajo, entonces aquí abajo también habrá que multiplicar esto por esto. 2 por 2 da 4. Y el producto de raíces lo podemos dejar indicado. Podemos dejarlo así. Y ya está. Pero todavía queda aquí una fracción. Entonces podemos volver a repetir el proceso de multiplicar por este denominador, tanto aquí arriba como aquí abajo. Entonces al multiplicar, aquí arriba se va a multiplicar esto por esto. O sea, va a quedar 2 por 2, 4. Raíz de x más raíz de x. Se está multiplicando todo el numerador por 2 raíz de x. Luego se multiplica el 1 por 2 raíz de x. Y luego se multiplica esta última fracción por 2 raíz de x. Entonces se cancela el denominador y queda 1. Y también hay que multiplicar en la parte de abajo. Entonces 4 por 2 da 8. Raíz de x. Y luego raíz de x más raíz de x que teníamos. Y luego esta otra. Raíz de x más raíz de x más raíz de x. Y ahora sí, ya tenemos expresado esto como una sola fracción. Se ve mejor dejarlo así que dejarlo así como estaba acá arriba. Ese es el resultado.
Este ejercicio lo ponen frecuentemente. Ah, órale. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Perfecto. Entonces esta lo mandamos acá a resueltos. Y vamos al tercero. Bueno, este es el tercer ejercicio. Pide determinar los valores de A, B y C para que esta función tenga un máximo relativo en x igual a -1 y un mínimo relativo en x igual a 3. A ver, permítanme un momento. Ya no quiere agarrar la tablet. Me parece que ya. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que los máximos relativos y mínimos relativos son puntos críticos de la función, ¿sí? Esta es una función de tipo polinomial. Aquí hay un pequeño error, por cierto. Aquí debería de haber una x, ¿sí? Debería decir a por x cuadrada. A ver cómo puedo hacerle aquí. Va a quedar ahí medio feo, pero... Bueno, lo voy a volver a apuntar mejor acá abajo. Es f de x igual a x cúbica más a x cuadrada más bx más c. Sí debe decir. Sí. Es un polinomio de tercer grado. El polinomio pues es continuo en toda la recta real, es derivable en toda la recta real, así que todos los puntos que sean máximos y mínimos serán puntos críticos de la función. Entonces, bueno, ¿qué significa que sea puntos críticos? Quiere decir que anulan a la derivada, ¿sí? Si evaluamos la derivada en un punto crítico, eso nos da 0. Bueno, pues aquí calculamos entonces primero la derivada. Aquí nos va a quedar 3x cuadrada. Aquí queda 2 por ax. Y aquí queda b. Así. Entonces x igual a -1 y x igual a 3 son puntos críticos. Por lo que sustituimos estos valores aquí y los igualamos a 0. Entonces f' en -1 nos queda 3 por -1 al cuadrado más 2a por -1 más b. Y eso tiene que ser igual a 0. Bueno, -1 al cuadrado es 1, por 3 queda 3, -1 por 2 queda -2, ponemos el más b igual a 0. Y ahora evaluamos en el 3, queda 3 por 3 al cuadrado más 2a por 3 más b. 3 al cuadrado es 9, por 3 da 27, 2 por 3 6, 6a y más b igual a 0. Entonces vean lo que se forma un sistema de dos ecuaciones donde a y b son las incógnitas. Vamos a acomodar el sistema. Simplemente lo voy a escribir acá. Menos 2a más b igual a -3, que lo pasamos al otro lado. Y la otra ecuación es 6a más b
igual a menos 27. Sí. Y de aquí se ve claramente que si nosotros restamos las ecuaciones, se van a cancelar las b's. Entonces, voy a volver a escribir, por ejemplo, la primera ecuación aquí abajo, pero multiplicada toda por un signo menos, o sea, toda por menos 1. Así que ya va a quedar 2a positivo, queda b negativo y queda 3 positivo. Todos cambian de signo. Ponemos esta línea. Estos de aquí se van a cancelar, ¿sí? Y entonces 6a más 2a queda 8a. Menos 27 más 3 queda menos 24. El 8 pasa dividiendo. Y ya tenemos el valor de a. 24 entre 8, que es 3. Ya tenemos el valor de a. Y para encontrar el valor de b, sustituimos, por ejemplo, en la primera ecuación el valor de a. Entonces b es igual a menos 3 más 2a. Este menos 2a pasó como más 2a. Entonces queda menos 3 más 2 por el valor de a, que es menos 3. Y son menos 3 menos 6, da menos 9. O sea que b es menos 9. Bueno, el ejercicio que me mandaron decía así tal cual, como está allí. En realidad aquí hay un par de detalles que mencionar. Voy a borrar esta parte. Bueno, a ver. Mejor voy a borrar esto de acá abajo para dejar ahí la función. El primer detalle es que vean que con el simple hecho de saber que son puntos críticos ya tenemos el valor de a y b. Entonces, el hecho de que nos digan que debe tener un máximo relativo aquí y un mínimo relativo acá sale sobrando. ¿Sí? No es una información que necesitemos saber si es un máximo o es un mínimo. Esa información sí nos puede resultar de ayuda si, no sé, si tenemos algún otro tipo de función y a lo mejor para determinar alguna otra de las incógnitas con la segunda derivada. Hay que recordar que la segunda derivada evaluada bueno, si la segunda derivada evaluada en un punto crítico nos da positiva, querrá decir que se trata de un punto mínimo, ¿sí? Y si nos da negativa, quiere decir que se trata de un máximo. Eso es lo único que hay que tomar aquí en cuenta. Entonces aquí lo único que podemos hacer es comprobar si eso sí ocurre en nuestro caso. A ver, si colocamos aquí ya el valor de a y b, tenemos x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más c. Entonces la primera derivada es 3x cuadrada menos 6x menos 9. Y la segunda derivada es 6x menos 6. Si evaluamos esa segunda derivada en el menos 1, por ejemplo, que es el primer punto que nos dan aquí, pues queda 6 por menos 1 menos 6, que es menos 6 menos 6 menos 12, que es algo menor que 0. Entonces, cuando es menor que 0, quiere decir que es un máximo. Entonces, simplemente estamos comprobando que sí es máximo y ya está. Eso no nos aporta una nueva información, pues. Y lo mismo, podemos evaluar en el 3, pues queda 6 por 3 menos 6, 18 menos 6, que son 12, da positivo. Cuando la segunda derivada da positiva, quiere decir que se trata de un mínimo. Y pues sí, es un mínimo. Ahora, ¿qué ocurre con el valor de C? Porque nos pide encontrar A, B y C. Bueno, vean, con estos dos valores de A y B ya se cumplen las condiciones. Ya el punto X igual a menos 1 es máximo y el otro es mínimo. Y son puntos críticos. Y no necesitamos saber el valor de C. Eso quiere decir que C puede ser cualquier número real. ¿Sí? C es cualquier número. De hecho, gráficamente, esta función cúbica tendría una expresión algo más o menos así, ¿no? Así. Y no sé, si tenemos por aquí, por ejemplo, los ejes, así. Aquí estaría el menos 1, aquí estaría el 3, que es aquí donde ocurre el mínimo, aquí donde ocurre el máximo.
Y el valor de C lo único que nos dice es el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la función. Por ejemplo, si C vale 0, pues la curva va a pasar por el origen, como aquí la dibujé. Pero si C, por ejemplo, vale 1, pues va a pasar por acá. O sea, o bueno, va a pasar, sí, por algún valor acá arriba. O sea, se va a desplazar una unidad hacia arriba. Y así, conforme le vayamos sumando a C, si lo hacemos más grande, pues cada vez se va a ir haciendo más hacia arriba. Y si hacemos que C sea negativo, pues se va a ir hacia abajo. Pero eso no va a cambiar la ubicación del punto máximo y mínimo. Entonces C es cualquier número y ya está. Esa sería la solución. Bueno, ¿hay hasta aquí alguna pregunta? Todo claro. Ok, perfecto. El de serie de potencias me dicen, bueno, ya los tengo aquí en orden. Entonces, vamos a ver cuál sigue. Vamos a hacer este. Y ahorita que toque aquel, pues lo hacemos. Bueno, este orden que elegí yo para resolver los ejercicios fue el que a mí me pareció más adecuado. Igual, si alguien es suscriptor del canal, le puedo dar prioridad a sus ejercicios, resolverlos primero, ¿no? En el momento que me digan, a cambio de su apoyo, por supuesto. Entonces, a ver, ejercicio 54. Este me lo pidió Daniel Suaza en Facebook, quien le mando un saludo. Y consiste en relacionar las ecuaciones polares con las gráficas. Entonces nos da aquí 6 ecuaciones polares y nos da 6 gráficas y hay que relacionarlas. Bueno, pues aquí, a ver, vamos a empezar con... Otra vez ya está fallando esto. Permítanme. Por cierto, ya pedí otra tablet. Me va a llegar la siguiente semana. Ya para no estar con estos problemas. Y es que esta tablet también tiene la dificultad de que no tiene una pantalla, digamos, para saber lo que estoy escribiendo. Tengo como que adaptarme. Es esta. Es así nada más. Y pedí una que sí tiene pantalla para acomodarme mejor. Bueno, a ver. La primera gráfica dice R igual a la raíz cuadrada de teta. Bueno, aquí hay que ver qué ocurre conforme va aumentando el valor de teta, ¿sí? Si teta vale 0, que sería como el punto de partida, 0 grados, R vale la raíz cuadrada de 0, ¿sí? O sea, si teta vale 0, entonces R vale 0. Así que pasaría por el origen. Se pasaría por pues, R igual a 0 es el origen. Eso quiere decir que, por ejemplo, podemos descartar ya la primera gráfica. Pero las otras 5 pues sí pasan por el origen todas. Ahora vean que conforme teta va avanzando, por ejemplo, si teta vale pi sobre 4, pues R vale la raíz de pi sobre 4. Aquí recuerden que los ángulos hay que ponerlos en radianes para hacer este tipo de operaciones. Y así, si vamos aumentando, si teta vale pi sobre 2, pues tenemos R igual a la raíz de pi sobre 2. Si teta vale pi, pues tenemos que R es igual a la raíz de pi. Y así, conforme va aumentando el valor de teta, va aumentando el valor de R. No sabemos exactamente cuánto vale esto de aquí, tendríamos que usar una calculadora, pero lo que sí que podemos deducir es que va a ir aumentando. Va a ir aumentando de acuerdo con la raíz cuadrada.
Ahora, el aumento aquí pues no es lineal, es un aumento pues cada vez un poco más lento. Entonces, veamos en cuál de las gráficas podemos ver ese fenómeno. A ver, podemos incluso hacer aquí un bosquejo. Si θ vale 0, pues tendríamos aquí, puedo poner otro color. Tendríamos aquí el punto en el origen. Si θ vale pi sobre 4 está en esta línea. Y entonces R pues tendría aquí algún otro valor. Si θ vale pi sobre 2, pues R vale un poquito más por acá. Si vale pi es esta línea de acá, de la izquierda. Entonces es un poquito más. Y así, conforme va aumentando θ, va aumentando el valor de R. Entonces vemos que se va formando una especie de espiral, ¿no? Conforme va aumentando el valor de θ, va aumentando el valor de R. Una vez que ya dimos una vuelta completa, recordemos que ahora θ vale 2pi. Luego, pues se le suma pi medios, luego otra vez otro pi, que aquí sería 3pi, y así, ¿no? Ahora, hay dos espirales aquí, está la 2 y la 5. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vean que en el caso de la 5, el espacio entre las espirales se va reduciendo, mientras que en el 2 va aumentando. Entonces, una de las espirales va a corresponder a la raíz de θ y la otra va a corresponder a θ cuadrada porque es un fenómeno similar. Si tenemos R igual a θ cuadrada, pues lo mismo, si θ vale 0, R vale 0. Si θ vale pi sobre 2, R vale pi cuadrada sobre 4, se eleva al cuadrado. Si θ vale pi, R vale pi cuadrada, ¿sí? Entonces aquí R va aumentando y siendo el cuadrado del valor del ángulo. O sea que va a ir aumentando cada vez más rápido conforme vaya aumentando el ángulo. Eso quiere decir que el espacio entre las diferentes vueltas va aumentando. Mientras que en el caso de la raíz no aumenta así, sino que va disminuyéndose un poquito. Así que el 5 sería... El 5 correspondería a la opción A, aquí. Y el 2 correspondería al B. Ahí está. Bueno, ya tenemos entonces dos. Vamos a ver ahora las siguientes. Por ejemplo, el C y el D. En el caso de C y D hay coseno en cada caso. Aquí una cosa que podemos notar. Ya se giró esto. Listo. Una cosa que podemos notar aquí es que el coseno se trata de una función par, ¿sí? Es decir, coseno de menos una cantidad es igual al coseno de esa misma cantidad positiva. ¿Esto en qué nos ayuda? Nos ayuda en el hecho de que la gráfica, cuando tiene nada más así cosenos, o funciones pares en general, funciones pares, coordenadas polares, va a ser simétrica con respecto del eje X, del eje horizontal. ¿Por qué? Porque recuerden cómo se miden los ángulos. Si nosotros medimos un ángulo aquí, un ángulo θ, el ángulo menos θ es este ángulo de acá, o sea, el ángulo reflejado. ¿Sí? Entonces, si estamos diciendo que R de θ es igual a R de menos θ, si esto se cumple, o sea, si es una función par, quiere decir que este punto de aquí de la gráfica, pues también tiene que estar acá abajo. Tiene que ser simétrico con respecto al eje X. Así que lo primero que nos fijamos es cuáles de las gráficas son simétricas respecto al eje X. Y vemos que son la 3 y la 6. Así que estas corresponderán al caso C y D. Ahora hay que ver cuál es cuál. Y para ver eso, en este caso lo conveniente será ir recorriendo la gráfica. Otra vez. En este caso será ir recorriendo la gráfica
aumentando el valor de teta de manera gradual, ¿sí? O sea, empezamos en teta igual a 0. En teta igual a 0. Voy a poner aquí el valor de las dos funciones. En teta igual a 0, para la función c, ¿qué tenemos? Pues tenemos que r es igual a coseno de 0, que es 1. Y para el caso de la b, tendremos que r es igual a 1 más 2 por el coseno de 0, que es 1, o sea 3. ¿Sí? Entonces será un punto sobre el eje X positivo. En un caso en la coordenada 1, en el otro caso en la coordenada 3. Como aquí no nos están diciendo el valor, pues no podemos saber si, por ejemplo, en esta gráfica este punto corresponde al 1 o al 3, ni lo mismo acá. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir analizando. Aquí es cuando teta vale 0. Luego, vamos aumentando el valor de teta, por lo que vamos obteniendo los demás puntos, así, hasta que llega otro momento en el que vuelve a pasar por el 0. Más bien por el eje X, ¿sí? Y en este caso pasa por el origen. O sea, el siguiente punto en el que intersecta el eje X es en el origen. Mientras que en la de acá abajo, si seguimos recorriendo la gráfica, el siguiente punto en el que intersecta el eje X no es el origen, sino que es un valor negativo acá. Bueno, no negativo, más bien un valor distinto de 0, ¿no? Aquí estamos hablando de R's. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el siguiente valor para la curva del inciso C en el cual la gráfica va a intersectar al eje X? O bueno, más bien, a ver, ¿cómo lo podríamos poner aquí? A ver, vamos a ver qué pasa si teta vale, por ejemplo, pi. Si teta vale pi, corresponde a este eje de acá, ¿no? Este de acá. En el primer caso nos va a quedar r igual a coseno de pi sobre 3, que es un medio, un seno de 60 grados. Esto en el caso C. Y en el caso D nos va a quedar 1 más 2 por el coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. 1 menos 2 da menos 1. Bueno, entonces en ambos casos se podría interpretar como un punto a la izquierda, nada más que ver, aquí hay que tener un poco de cuidado. No, a ver, más bien en el caso C, si estamos sobre el eje teta igual a pi, el eje teta igual a pi es este de aquí, este, ¿sí? Y estamos diciendo, sobre ese eje marca una distancia de un medio, entonces sería un punto aquí. Mientras que en el otro caso, obtenemos un valor negativo de r. ¿Eso cómo se interpreta? Bueno, pues estamos sobre este eje, ¿sí? Pero si el valor de r es negativo, quiere decir que el punto no va a estar sobre ese eje, sino que hay que irnos en el sentido contrario. O sea que en el segundo caso el punto va a estar acá. ¿Sí se entiende eso? Es decir, que entonces la gráfica de la curva C va a ser esta de aquí porque obtendríamos este punto. O sea, este sería C. Mientras que el D sería este de aquí porque obtendríamos este. Así. Ya está. Y entonces ahora nada más hay que ver entre el 1 y el 4. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si no, a ver. Ya casi terminamos con este. Entonces hay que ver ahora
estas dos gráficas, la 1 y la 4, cuál corresponde al E y F. En ambos casos ahora tenemos seno. Pero vean que hay una gráfica que no pasa por el origen y hay otra que sí. Es decir, hay una gráfica para la cual nunca se va a obtener R igual a 0 y hay otra en la que sí se puede obtener. Entonces, a partir de eso podemos identificar fácilmente cuál es cuál. Por ejemplo, en la E tenemos R igual a 2 más el seno de 3 teta. Pero recordemos que la función seno siempre está entre menos 1 y 1. Nunca va a superar esos valores, ¿sí? Entonces, si esto vale el menor valor posible, que es el menos 1, R valdrá 1. Ya se volvió muy... A ver. Ahí está, entonces les decía que el seno está entre menos 1 y 1, entonces si este seno vale lo mínimo, que es menos 1, R valdrá 1. Y si este seno vale lo máximo, que es 1, R valdrá 3. Es decir, que R en este caso va a variar entre el 1 y el 3, nunca va a llegar a ser 0. Eso nos permite entonces concluir que esta gráfica corresponde al inciso E. Y por descarte, pues esta es F. Y ya está. Entonces, ¿qué tal? ¿Tienen alguna duda o sí quedó todo claro? Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Que me dijeron que lo tomaron del libro de Grossman, pero está un poquito extraño, como verán a continuación. Es un ejercicio de álgebra lineal. Claro como el agua, dice Berserk. Excelente. Muy bien. Bueno, este ejercicio consiste en lo siguiente. Nos dan un sistema en el cual nos dan aquí A, B y C, ¿no? Y nos dice que hay que encontrar las condiciones sobre A, B y C para que el sistema sea inconsistente, es decir, que no tenga ninguna solución. Bueno, un sistema puede ser inconsistente cuando el determinante principal es 0. Si calculamos nosotros el determinante principal de aquí y vemos que es 0, puede ocurrir dos posibilidades. Una es que sea inconsistente o la otra es que tenga infinitas soluciones. Pero si el determinante principal nos da una cantidad distinta de 0, entonces el sistema siempre va a tener una solución. Exactamente, una solución única. Entonces, hay que ver eso, hay que ver qué ocurre con el determinante principal. Pues vamos a calcular. Al determinante principal generalmente se representa como delta. Y entonces, o le podemos poner algo más usual, ¿no? Que ya aquí en álgebra lineal lo más usual es llamarle matriz a la matriz de coeficientes, y entonces mejor lo ponemos así. Determinante de la matriz A. Entonces sería 5 menos 6, 2, y luego tenemos 10,
menos 11, 4. Y luego menos 20, menos 21, 8. Así. Y bueno, pues ahora hay que desarrollar el determinante y ver qué nos queda. Hay varias maneras de hacerlo. Una puede ser la siguiente, que es la que yo voy a hacer. Ponemos el 5 y multiplicamos por el determinante 2 por 2 que se obtiene de quitar primer renglón y primer columna. O sea, este determinante de aquí. Es menos 11 por 8 menos 88. Y luego es menos la otra multiplicación. 4 por 21, que son 84. Pero es menos 84 por el menos de la resta, queda más. Así. Luego el siguiente número, esto fue para el 5, ahora el siguiente es el 10. Ese siempre se le pone con el signo contrario. Entonces se pone aquí como menos 10. Se abre paréntesis y nos imaginamos que quitamos este renglón y esta columna del 10. Y nos quedamos entonces con este determinante 2 por 2, el menos 6, menos 21, 2, 8. Multiplicamos menos 6 por 8, que nos da menos 48. Y luego restamos la otra multiplicación. 2 por menos 21, que es menos 42, pero por la resta da más 42. Y luego es el siguiente número, que este sí se pone con su signo tal como está. El único que cambia de signo es el de en medio. Entonces es menos 20. Y entonces quitamos este renglón y esta columna. Multiplicamos menos 6 por 4, que da menos 24. Y le restamos la otra multiplicación. Entonces es menos 22, pero por el menos da más 22. Así. Y ahora vamos a hacer esas operaciones. Menos 88 menos 84 da menos 4. Menos 48 más 42 da menos 6. Y menos 24 más 22 da menos 2. Entonces 5 por menos 4 son menos 20. Menos por menos da más, da 60. Y luego menos por menos da más. Más 40. Entonces aquí pueden ver lo que pasa. 60 más 40 son 100. Menos 20 da 80. O sea, se obtiene un determinante distinto de 0. Por lo tanto, este sistema nunca va a ser inconsistente. Independientemente de cuál sea el valor de A, B y C, siempre va a tener una solución única. ¿Sí? Y de hecho esa solución se puede escribir de la siguiente manera. La solución es x1, y1. Bueno, le ponen x, sí, x1, x2, etc. x1, x2, x3, ¿sí? Igual a la inversa de la matriz A, entendiendo que la matriz A es la de estos coeficientes. ¿Sí? A ver, es A por X, se multiplica por A por la izquierda. Entonces sería así, la inversa de la matriz A por ABC. Y ya está, esa es la solución. La matriz inversa aquí va a existir porque el determinante es distinto de cero. Siempre que es distinto de cero existe. La otra forma es usar regla de Kramer y obtener la solución, sí. ¿Cómo le puedo enviar un ejercicio? Sí, a través de mis redes sociales. Aquí. Las puedes ver, creo, aquí abajo del directo. Son estas, mira. Página de Facebook, mi perfil de Twitter y el de Instagram. En cualquiera de esos me puedes mandar un mensaje y ahí me mandas tu ejercicio. Bueno, ¿qué tal? ¿Sí quedó claro esto? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente. Este que teníamos desde el directo pasado.
Es una ecuación diferencial, la cual pueden ver que no es homogénea, porque aquí arriba el grado del primer término es 5 y el del segundo término es 4, entonces ya no son del mismo grado, no puede ser homogénea, ¿sí? También se podría intentar hacer mediante ecuaciones exactas, ver si las derivadas parciales cruzadas coinciden, o intentar un factor integrante, pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar estas sustituciones, y igual a s elevado a q, x igual a t elevado a p, para transformar esta ecuación en una ecuación que sí sea homogénea. Esa es la idea. Entonces, para hacer estas sustituciones aquí, hay que calcular los diferenciales. El diferencial de y va a ser q por s elevado a q menos 1 por el diferencial de s. Simplemente es derivar esto y multiplicar por su diferencial. Hacemos lo mismo con la x. Diferencial de x va a ser p por t elevado a p menos 1 por el diferencial de t. ¿Sí? Esto lo vamos a sustituir acá donde están los diferenciales de y y de x. Entonces, en lugar del diferencial de y ponemos q por s elevado a q menos 1 por diferencial de s dividido entre p por t elevado a p menos 1 por diferencial de t. Ahí está. Eso es del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues hay que sustituir esto, s a la q y t a la p, en cada x y y que aparece ahí. Bueno, entonces es 3 por x a la quinta. X es t a la p. Al elevar a la quinta queda t elevado a 5p. Y luego va a ser más 3 por x cuadrada, o sea, t elevado a 2p. Por y cuadrada, que es s elevado a 2q. Todo esto dividido entre 2x al cubo, o sea, t elevado a 3p, por y, que es s elevado a q. Y luego menos 2 por y elevado al cubo, o sea, s elevado a 3q. Así. Bueno, ahora hay que estos que están aquí, estos términos, el s y el t, pasarlos a otro lado para que nos quede aquí diferencial de s entre diferencial de t y poder luego tratar de hacer que esto se haga homogéneo. Es decir, p por t a la p menos 1 vamos a pasarlo multiplicando y el qs a la q menos 1 va a pasar dividiendo. Así que queda así. Así. Esto pasó multiplicando aquí al numerador y ahora esto pasa acá dividiendo. Así que va a multiplicar a lo que tenemos en el denominador. Así. Y hacemos las multiplicaciones. Entonces queda 3p por t elevado a p menos 1 más 5p. Recuerden que los exponentes se suman. 5p más p da 6p menos 1. Y luego es más 3p, t elevado a 2p más p, que son 3p menos 1, por s elevado a 2q. Y lo mismo hacemos abajo. Aquí se va a sumar este de aquí, q, con este de acá, s2q, menos 1. Y luego es menos 2q por s elevado a 3q más q, que es 4q, menos 1. Muy parecido a la sustitución de Euler, sí, sí se parece. Sí se parece. Y bueno, pues, ¿qué condición se debe cumplir para que estas funciones sean homogéneas? Pues hay que recordar que este término de aquí debe ser del mismo grado que este de acá, es decir, que la suma de sus exponentes deben ser iguales, pero también debe ocurrir la igualdad con los exponentes del denominador. No sirve que el polinomio de arriba sea de grado 2 y que el de abajo sea de grado 3. Deben ser del mismo grado los dos. Así que
establecemos un sistema de ecuaciones. El primer término tiene grado 6p menos 1. Entonces ponemos 6p menos 1. Y queremos que ese sea igual al grado del otro término. Aquí los exponentes se suman. O sea, tiene que ser igual a 3p menos 1 más 2q. Así. Lo mismo debe ocurrir en el denominador, es decir, 3p más 2q menos 1 debe ser igual a 4q menos 1. Así. Y además también debe ocurrir que el grado del polinomio de arriba debe ser igual al de abajo. Entonces tomamos un exponente de arriba. El más simple, por ejemplo, es el 6p menos 1. Y lo igualamos con uno de los de abajo, de uno de los términos de abajo. Por ejemplo, con este de aquí, el 4q menos 1. ¿Sí? Entonces, tenemos tres ecuaciones con dos incógnitas. Lo que ocurre aquí es que nosotros podemos elegir dos de las ecuaciones, resolver el sistema, nos va a dar una solución allí, y esa solución tiene que satisfacer también la otra ecuación. Si ocurriera que al resolver ese sistema la solución no satisface la tercera ecuación, quiere decir que esto de aquí no tiene solución, y entonces no es posible transformar esta ecuación en una ecuación homogénea, ya que no siempre es posible hacerlo, ¿sí? En este caso en especial, pues nos están dando un ejercicio en el cual sí sea posible hacerlo. Bueno, entonces vamos a resolver este sistema. De aquí de la primera ecuación, por ejemplo, vemos que este menos 1 de aquí con este de acá se cancelan. Queda 6p igual a 4q. De ahí podemos despejar una de las dos, por ejemplo, digamos p. El 6 pasa dividiendo. Queda 4 sextos de q. Simplificamos un poco, sacando mitad y mitad, y queda 2 tercios de q. Así que esto lo podemos sustituir en alguna de estas ecuaciones. Antes de sustituir, conviene reducir aquí algunos términos. El 3p pasa para acá restando, queda 6p menos 3p, queda, voy a poner acá abajo una flechita así, queda 3p. Luego es menos 2q, a ver, lo voy a poner así. Y este menos 1 con este menos 1 se cancelan, así queda 0. Así. Ok, y aquí hacemos lo mismo. Queda 3p y luego 2q menos 4q da menos 2q. Y este 1 con este se cancela. ¿Qué ocurrió en este caso? Ocurrió que esas dos ecuaciones son exactamente la misma en realidad. Así que en lugar de tener tres ecuaciones distintas, en realidad tenemos solo dos. Así que esto seguro que tiene solución, que es lo que les digo. El ejercicio fue diseñado para que se pueda resolver. ¿Sí? Así que bueno, pues vamos a sustituir esto. P igual a 2 tercios de Q en pues, esta ecuación. Y queda entonces lo siguiente. Queda 3 por P, que son 2 tercios de Q, menos 2Q, igual a 0. Aquí queda algo raro, ¿verdad? Bueno, ahorita también eso también tiene su explicación. Este 3 con este 3 se cancelan. Y entonces queda 2q menos 2q, que es 0. O sea, se obtiene esta identidad. 0 igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que q puede valer lo que queramos. Porque independientemente de cuál sea el valor de q, al sustituirlo en esta ecuación, se va a cumplir la igualdad. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Siempre que ustedes en una ecuación obtengan una identidad como esta, quiere decir que la variable que estaban ahí teniendo pues, puede adquirir cualquier valor. Así que q puede ser lo que sea, pero p depende de q. Una vez que le demos un valor a q, pues vamos a obtener el valor de p con esta expresión. Ahora, ¿qué valor conviene darle a q? Pues hay que dar un valor que simplifique esta fracción, ¿no? Eso ya es cuestión de gustos. Por ejemplo, hacemos que q sea igual a 3. Si q vale 3, se va a cancelar con este 3 de acá y p va a valer 2.
¿sí? Pero igual que Q vale 3 ahí, pues Q también podría valer 6, podría valer 12, o incluso podría valer 1, ¿no? Para que P valiera 2 tercios también es válido. Pero bueno, así queda más simple. Ya tenemos el valor de P y de Q. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a sustituirlo. Puede ser desde acá, pero conviene mejor aquí, donde ya hicimos las multiplicaciones y todo. Entonces voy a escribir acá arriba la ecuación. Queda derivada de S respecto de T igual. Entonces tenemos 3 por P. P vale 2. 3 por 2 da 6. Por T elevado a 6 por 2, 12 menos 1, 11. T a la 11. Y luego tenemos más 3 por P, o sea, 3 por 2, 6. T elevado a 3 por 2, 6 menos 1, 5. S elevado a 2 por 3, 6. Vean cómo ya tienen el mismo grado. T es de grado 11. T quinta S sexta es de grado 11, porque se suman los exponentes. Y acá abajo, 2 por Q, 2 por 3 son 6. Por T elevado a 3P, o sea, 3 por 2, 6. S elevado a 2 por 3, 6 menos 1, 5. Menos 2 por Q, o sea, 6 también. Por S elevado a 4 por 3, 12 menos 1, 11. Ahí está. Y por supuesto de ahí pues vemos que todos tienen un 6, así que se pueden cancelar, ¿no? Se puede factorizar y dividir y queda 1. Entonces ahí está, de una vez los quitamos. Y esa es la ecuación homogénea que hay que resolver. Ya de ahí todo es aplicar el procedimiento que he explicado en varios ejemplos de mis videos. Entonces aquí les pregunto, a ver, ¿quieren que la termine de resolver o así la dejamos y ustedes la hacen de tarea? Realmente eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Me pregunto por si quieren seguir viendo algunos otros ejemplos o si quieren la termino de resolver. A ver, ahí opinen. A ver qué prefieren. Otro, porfa. Ya lo hemos hecho. Bueno, entonces ya ahí les queda de ejercicio. Ya nada más al final, supongan que ya encontraron una expresión para T y para S, ¿no? Una ecuación ahí que relaciona T y S. Pues ya simplemente deshacen el cambio de variable. El cambio de variable que se hizo fue y igual a S elevado a Q. Q dijimos que valía 3, ¿no? Entonces y quedó S al cubo y X quedó T al cuadrado, ¿no? Entonces nada más de aquí deshacen el cambio de variable y ya está. Sí. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro. Bueno, este es un ejercicio del teorema de Green. Va a ser el primer ejercicio que hago de este tema para mi canal. Bueno, el canal de Twitch en este caso. Espero pronto también subir a mi canal de YouTube, porque me han estado pidiendo bastante ese tema. Se ve un poco borroso, pero a ver, ahorita se los leo. ¿Qué dice? A ver, lo que dice es que hay que demostrar que esta integral solamente depende del área de... Bueno, dice C es un cuadrado cualquiera.
¿sí? Y entonces lo que hay que demostrar es que esta integral depende solamente del área de ese cuadrado y no depende de su ubicación en el plano. O sea, da lo mismo que el cuadrado esté centrado en el origen a que esté, no sé, centrado en el 10,10 o algo así. Entonces, lo que hay que recordar aquí es el teorema de Green que transforma las integrales de línea en integrales dobles. Lo voy a escribir acá. Si nosotros tenemos la integral sobre una curva cerrada simple de una función p de x más q de y, esto se puede transformar en la integral doble sobre la región D. ¿Sí? Aquí lo que hay que entender es que la curva cerrada simple pues, es algo, no sé, algo así, que no se intersecta entre sí, que pues, su punto inicial es igual al punto final, es recorrida una sola vez. Entonces, esa curva encierra una región, que es esta región de aquí, ¿no? Entonces, el teorema de Green nos permite ahorrarnos todo el tedioso procedimiento de calcular la integral de línea y cambiarla por una integral doble. Esto de aquí adentro es D y esto de la orilla es C. Bueno, entonces la integral doble debe ser de la derivada parcial de Q con respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y por el diferencial de área. Y como es una integral doble, podemos calcularla en coordenadas rectangulares o polares, ¿no? A veces nos conviene más una o la otra. Bueno, eso es lo que vamos a usar. Primero identificamos que en este caso P es xy cuadrada, Q es x cuadrada y más 2x, ¿sí? Por lo que entonces de Q respecto de x, en nuestro caso es derivar esta expresión que es la Q, derivarla con respecto de x parcialmente. Así que queda 2xy más 2. Y ahora derivamos esta, que esta es P, la derivamos respecto de y. Entonces es 2xy. Sí. Por lo que entonces nuestra integral se va a transformar en una integral doble sobre la región D, que va a ser el interior del cuadrado, ¿sí? Y entonces pues hacemos la resta, la derivada parcial de Q menos la de P, o sea, tenemos que restar esto menos esto, pero vean que al restarlo pues, se van a cancelar el 2xy y nada más nos va a quedar el 2, ¿no? ¿Sí? Y el 2 como es una constante, pues lo podemos sacar. Y esto que quedó aquí es el área de la región D, ¿sí? Entonces pues sería 2 veces el, el área del cuadrado en este caso, aunque también podría aplicar pues, para cualquier región cerrada simple. Nada más que aquí dice específicamente un cuadrado, pero bueno. Ah, muy bien, Oscar Constantino, qué bueno. Ese libro está excelente. Deje todavía quiero subir más integrales. Está muy bien. Que si no has visto este tema, te recomendaría más el libro de Stuart para verlo primero. Que bueno, también en ese, también es muy didáctico, también explica las cosas bastante fácil. Y bueno, pues ahí está. Entonces ya demostramos lo que queríamos. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda o sí quedó todo claro? Todo claro. Ok. Entonces te lo pasamos para acá. Y bueno, aquí hay otro ejercicio. Este ejercicio lo estuve analizando. Me lo pidieron desde la otra vez.
Se ve un poco borroso, no sé de qué libro lo hayan tomado. Se me olvidó preguntar. Lo estuve revisando, pero se ve que es bastante tedioso de hacer. O sea, no es imposible. Simplemente es tener que hacer un montón de cálculos. Entonces nada más voy a mostrar una forma de hacerlo y ya queda para ustedes que hagan todos esos cálculos, ¿no? Me voy a poner aquí a hacerlos todos. A ver, lo voy a escribir acá. De libro de apóstol. Ah, ahora con razón. Sí se ve así un poquito difícil, pero bueno, no está tan difícil en realidad. Nada más, la parte más difícil es la de parametrizar la superficie, ¿sí? Que es la que voy a mostrar. Pero una vez que ya tienes parametrizada la superficie, ya puedes resolverla. Bueno, le voy a volver a escribir acá para que se entienda mejor. Tenemos una integral sobre la curva. Aquí nos dice que C es la curva de intersección de la esfera con centro en el origen y un radio A cualquiera. Y el plano X más Y más Z igual a 0. Ahorita lo voy a poner por acá. Entonces la integral sobre esa curva de y por dx más, creo que eso es pi, o z, ¿o qué es? Es que sí se ve como raro. Creo que es z, ¿no? Z, lo que sería raro que fuera pi. Z de y más x por dz. Parece que es así. Y luego dice, demostrar que esto es igual. Sí, la parametrización está un poquito... Bueno, ahorita lo vamos a ver. Se hace en coordenadas esféricas, porque en cartesiana está muy difícil. Bueno, entonces, a ver, tenemos eso. Y luego ahí es donde la primera parte que no se alcanza a entender bien, porque dice igual, y luego parece que hay ahí un menos o no sé qué sea, menos a elevado a algo, tampoco se entiende, menos a elevado a algo por raíz cuadrada de 3. Bueno, de todas formas esto, pues ya, haciendo el cálculo ya lo verían. Pero bueno, dice que C es la intersección de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a cuadrada. Esto es una esfera del centro en el origen, radio A. Y el plano x más y más z igual a 0. También uno de serie de potencia de una ecuación no homogénea. Bueno, ahorita vemos. A ver. Acá tengo uno de esos. Creo que no, sí. Todas estas son... Ah, esta de acá. Esta supongo que dices. Bueno, ya, ahorita la vemos. Pero a ver, vamos a continuar. Este... Y bueno, esto se usa, para resolver esto se usa el teorema de Stokes, que en este caso dice, a ver, para ponerlo así con total precisión, o sea, en este caso, el teorema de Stokes lo que hace es convertir la integral de línea en una integral de superficie. Es algo similar al teorema de Green, nada más que este es como más general, porque es para una superficie en general. Nada más hay que parametrizar esa superficie. Entonces es una integral de un campo sobre una superficie. Da pi a cuadrada sobre 3. Ah, con razón. Es que aquí no se alcanza a entender bien el pi. Ok, sí. Así. Entonces, a ver, la fórmula del teorema de Stokes era algo así. Punto de ¿qué se le pone de R, creo? Estoy seguro ahí. Ahorita voy a checar en el Stuart. Pero esto convierte en una integral doble de sobre una superficie del rotacional de ese campo.
Así. Así es como se escribe, pero a ver, voy a checar. Permítanme un momento. Nada más para escribirlo igual como lo tiene el libro de Stuart. Ah, sí, sí lo escribí bien. Sí lo escribí bien, nada más que, a ver, nada más aquí, en lugar de D se pone una S. Es lo mismo en realidad como le llame uno, pero bueno, nada más para usar la misma notación. Y así, y son vectores estos. Ok, ahora para calcular una integral doble sobre una superficie parametrizada, nosotros tenemos que parametrizar esto como alguna función vectorial que se suele representar como R, que dependerá de dos parámetros, u y v, y en la cual nosotros estamos pues parametrizando tanto la x en función de u y v, este, sí, así. Y la u y la v pues tienen algún dominio, ¿no? De definición. Entonces, si nosotros tenemos parametrizada la superficie, esto a su vez se puede escribir como la integral doble sobre la región D, que está, la región D ahora sí va a ser para esto, ¿sí? La región en donde está definidos los parámetros. Bueno, no necesariamente tienen que ser aquí constantes, o sea, pueden ser funciones. Es una región. Y, y este diferencial de superficie se convierte en el producto cruz de la derivada de r respecto de u con la derivada de r respecto de v. Así. Entonces aquí tenemos un triple producto vectorial. Se calcula con un determinante. Pero aquí la parte en realidad más complicada que suele tener estos problemas es precisamente hacer esta parametrización. Entonces, si ustedes tienen una esfera y la cortan por un plano, eso va a producir una circunferencia. A ver, la voy a graficar aquí en GeoGebra para que se vea mejor. Voy a quitar este plano. Ahí está. Entonces tenemos la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Le voy a poner, por ejemplo, a igual a 1. Entonces queda esa esfera de ahí. Y entonces tenemos también el plano. X más y más z igual a 0. Ahí está. Y vemos que la intersección de esas dos superficies es una circunferencia. Esa de ahí. Si quitamos el plano y la esfera, se ve más claro. Es una circunferencia, pero está así en diagonal. Esa es la que hay que parametrizar, pero como superficie, o sea, todo lo que está aquí adentro. Todo lo que está aquí adentro. Todos esos puntos se tienen que parametrizar. Ahora, la forma en la que se podría parametrizar una manera es la siguiente. Ahí me fui todo chueco. Todavía no me acostumbro bien a esta tablet. Disculpen.
La forma en la que yo lo hice fue mediante coordenadas esféricas, o sea, siguiendo la misma idea. ¿Cómo describiríamos todos los puntos en el interior de esa esfera? Primero, de esta esfera. En coordenadas... Oh, pues esto me está fallando otra vez. Ahí está. Bueno, pues en coordenadas esféricas tenemos que x va a ser igual a, rho por el coseno de teta por el seno de phi, ¿no? Y es igual a rho por el seno de teta por el seno de phi. Y z es igual a rho por el coseno de phi. ¿Sí? Bueno, esas son las ecuaciones en las coordenadas esféricas. Ahora, como es una esfera de radio A, pues vamos a tener que 0 es menor o igual que rho, menor o igual que A, ¿no? O sea, el rho, recuerden que es la distancia desde el origen hasta cada punto. Entonces, como máximo puede ser A. Y, teta, pues va a ser pues, todo. Teta desde 0 hasta 2pi. Y phi, pues también todo. Phi, recuerden que va desde 0 hasta pi. Así. Ok, estas x, y z con estas desigualdades definen toda la esfera sólida, ¿sí? Todos los puntos, tanto en la superficie de la esfera como dentro de ella. Pero nosotros no queremos todos los puntos de la esfera, nada más queremos los que estén a la vez en el plano x más y más z igual a 0. Nada más esos. Así que lo que hacemos es sustituir ahora estas tres ecuaciones en la del plano, para luego tratar de eliminar uno de los parámetros. Y así nos va a quedar pues una superficie descrita por dos parámetros. Entonces, aquí pues vamos a tener rho coseno de teta seno de phi más rho seno de teta seno de phi y luego más rho coseno de phi igual a 0. Ahora vean que rho se puede factorizar y se puede eliminar. Con lo cual nada más nos quedan las demás. Esto de aquí. Bueno, de ahí podemos nosotros despejar uno de los parámetros. En este caso, a ver, ¿se puede despejar phi? Teta creo que no. A ver, si divido entre coseno, tangente, tangente. No, teta me parece que no, pero phi sí se puede. Dividan toda la ecuación entre el seno de phi. Si dividimos todo entre seno de phi, se va a eliminar de aquí, y acá va a quedar coseno entre seno, que es cotangente. Entonces va a quedar así. Coseno de teta más seno de teta más cotangente de, phi igual a 0. Y ya tenemos entonces el valor de cotangente, lo voy a poner acá arriba. Cotangente de phi, pues es igual a menos seno de teta menos coseno de teta, ¿no? Si quisiéramos despejar completamente el parámetro, pues tendríamos que pasar esto como la inversa, pero no es necesario, porque a partir de la cotangente de phi podemos nosotros obtener seno de phi y coseno de phi, que es lo que en realidad necesitamos. Ahí lo podemos hacer con identidades trigonométricas o con ayuda de un triángulo. Y una vez que los obtenemos, los sustituimos aquí y entonces vamos a tener la superficie x, y, z en términos de los parámetros rho y teta. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer aquí. Entonces, a ver, voy a eliminar temporalmente esto.
Pero queda esto acá. No, pues no. No voy a volver a escribir, entonces yo creo. Es que no quiero que se borre lo de acá. A ver. Voy a borrar esto de aquí de todas formas. Ahí está el enunciado. Bueno, lo que podemos hacer ahora es un triángulo. Algo así. Aquí tendríamos el ángulo phi. Cotangente es cateto adyacente entre opuesto. Entonces podemos suponer que aquí hay un 1 así, ¿no? Que este sería el opuesto, o sea, un 1 aquí. Y acá ponemos menos seno de teta, menos coseno de teta, ¿sí? Y acá podemos hacer el teorema de Pitágoras. Entonces va a quedar la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más esto al cuadrado. Entonces va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, más este 1 va a dar 2. Y luego más el doble producto de esto. Así. Que esto de aquí se puede poner a su vez como el seno de 2 teta, ¿no? Para simplificar un poquito. Y entonces ya tenemos el seno de phi. Seno de phi, cateto opuesto, entre la hipotenusa. 2 más seno de 2 teta. El coseno de phi, cateto adyacente, entre la hipotenusa. Y entonces sustituimos esto acá en x, y, z. Bueno, acá se borró un poco. Aquí lo sustituimos y ya tenemos la parametrización en términos de los parámetros r y teta. Sí, sí se ve, ¿no? O sea, x es rho coseno de teta entre raíz de 2 más seno de 2 teta. Simplemente se multiplicó esta parte que es el seno de phi por rho coseno de teta. Lo mismo se hace con y. Rho seno de teta entre raíz de 2 más seno de 2 teta. Y para el caso de z, pues va a ser el rho coseno de... No, rho nada más. Rho nada más se multiplica por esto. O sea, va a ser menos rho por seno de teta más coseno de teta. Entre raíz de 2 más seno de 2 teta. Esa es la parametrización de la superficie. O sea, esto es lo que describe nuestra R que va a depender de rho y de teta. Entonces ahora hay que calcular la derivada parcial de R con respecto de rho, que va a ser la derivada parcial de X respecto de rho por Y, más derivada parcial de Y respecto de rho por J, más derivada parcial de Z respecto de rho por K. Bueno, esas derivadas parciales son fáciles porque como son con respecto de rho, pues nada más esto se quita porque pues es 1 su derivada, ¿no? Queda nada más lo demás. Esa está fácil. Ahora, también hay que calcular la derivada parcial de R con respecto
de otro parámetro, o sea, respecto de teta. Entonces hay que hacer estas derivadas con respecto de teta, y ahí hay que usar la regla de la derivada de la raíz, del cociente. Luego se hace ahí algunos productos, se simplifica un poco y ya se tienen esas derivadas. Y luego hay que recordar que se hace el producto cruz de estos dos vectores. Ese producto cruz, al hacerlo, se va a simplificar un poco más todas esas expresiones. Yo estuve haciendo algunos cálculos, pero sí se hace largo y tedioso. Pero sí se ve que al final se simplifica un poquillo, pues. Sí se simplifica. Y luego tienen que hacer ese producto, lo último que haya quedado del producto cruz, hacer producto punto de eso con el rotacional del campo, que el campo aquí pues es y, z, x. Pues con este hacer el producto punto, cambiando y, z y x por sus parametrizaciones, ¿no? Y luego hacer esa integral doble sobre la región esta de acá. Como nada más los parámetros son ρ y teta, esta es la región de integración. Igual menos la región, pues sí queda simple, con constantes ahí los límites. Y ya al final de hacer todo eso, todos los cálculos, ya es que ya llegarían a eso. Pi por a cuadrada raíz de 3. ¿Sí? Entonces por eso decía que nomás voy a dar una idea y ya ustedes lo hacen de ejercicio. Sí se simplifican las cosas, pero es tener paciencia e ir haciendo ahí todas las operaciones, multiplicaciones, usar identidades trigonométricas y demás. Pero sí se termina simplificando. Bueno, todo clarísimo. Excelente. Entonces ya eso, quien lo quiera hacer, pues ya lo termina. Y pues así son los ejercicios del apóstol o de los libros rusos también. Así son ejercicios de ese estilo o hasta más complicadillos. Ok, entonces, volviendo acá. Esto aquí. Bueno, ahora la serie de Taylor de esa función. Largos, ajá. Bueno, hay unos complicados y hay unos muy largos, como este que es largo. Sí, así es Esfero. Pero también sirve hacer ese tipo de ejercicios. Si te deja bien entrenado. Bueno, pues vamos ahora a hacer este. Bueno, son dos incisos. El primero, calcular la serie de Taylor centrada en 0 para esta función, x por arco tangente de 3x. Y luego calcular la derivada de orden 2015. Bueno, para la serie de Taylor, primero vamos a calcular la de arco tangente. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente. Podemos hacerlo mediante integración. Si nosotros hacemos, a ver, voy a hacer primero arco tangente de x, no de 3x, sino de x directamente. Si hacemos nosotros esta integral, esa integral nos da como resultado arco tangente de x más una constante, ¿no? Ahorita al final vamos a ver cuál sería el valor de la constante. Pero esto de aquí, a su vez, podemos expresarlo así. 1 entre 1
menos x cuadrado por dx. Así, sí, nada más. Menos por menos da este mes. Ahora, ¿por qué lo pongo así? Porque hay una fórmula muy importante que nos dice que la suma desde n igual a 0 a infinito de a elevado a n es 1 entre 1 menos a, siempre y cuando el valor absoluto de a sea menor que 1. ¿Sí? Esa de aquí que es la suma, la serie geométrica. Bueno, pues esto mismo lo podemos usar aquí. Vean que lo que está aquí es de esta forma, 1 entre 1 menos a. En este caso a sería el menos x cuadrado. Entonces podemos nosotros decir que esto es la integral de la suma desde n igual a 0 a infinito. Y como dijimos que a es este menos x cuadrado, pues queda menos x cuadrado a la n por dx, ¿sí? Y aquí pues asumimos que esto, ¿sí? Valor absoluto de x menor que 1. Bueno, claro, tendríamos que ponerlo así, ¿no? Valor absoluto de menos x cuadrada menor que 1. Pero bueno, de ahí valor absoluto de menos algo es lo mismo que valor absoluto de eso mismo, positivo. Y el cuadrado se puede sacar del valor absoluto y se le puede sacar raíz al 1. Y ya está esto. Sí, lo mismo. Y, a ver, dice, podrías calcular la integral de x a la n entre l x menos 1. Pues mándame una foto mejor del ejercicio ahí a una de mis redes sociales y ya lo puedo considerar para próximos directos. Y ahorita tengo ya algunos ejercicios aquí preparados. Todavía faltan algunos de resolver. Pero sí puedes mandarme tu ejercicio y ya lo considero para el siguiente. Bueno, entonces, esto de aquí pues, se puede poner así. Menos 1 a la n por x a la 2n. ¿Sí? Y cuando una serie es convergente, hay un teorema que nos garantiza que se puede integrar término a término y que la serie de esa integral va a ser también convergente. Entonces, podemos nosotros integrar esto de aquí. Así que nos va a quedar suma desde n igual a 0 a infinito. Y ahora integramos esto. Como esto es constante, menos 1 a la n se deja igual. Integramos x a la 2n, pues es x a la 2n más 1 sobre 2n más 1, ¿verdad? Pero estamos integrando, haciendo una integral ahí indefinida. Entonces a esto hay que agregarle una constante. Ahora el valor de esa constante pues va a depender de la función arcotangente. O sea, esto de aquí, como dijimos, pues es igual al arcotangente de x, ¿no? Esta integral, la arcotangente de x. Entonces, si le damos un valor a x que nos simplifique aquí la expresión, podemos calcular el valor de la constante. Por ejemplo, si x vale 0, arcotangente de 0 es 0, y aquí nos va a quedar todos los términos multiplicados por 0, ¿sí? Entonces nos queda una suma de ceros, que es 0, más c igual a 0, de donde se deduce, si x es igual a 0, se deduce que c vale 0. Así que ya podemos entonces garantizar esto, que arcotangente de x es la suma desde n igual a 0 a infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1, siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Eso nos da el radio de convergencia. Bueno, eso es arcotangente de x, pero queremos arcotangente de 3x. Pues no hay ningún problema. Nada más cambiamos x por 3x y ya está. Queda menos 1 a la n por 3x elevado a 2n más 1 entre 2n más 1. ¿Sí? Y de aquí se puede separar el 3 si queremos, ponerlo como 3 elevado a 2n más 1 por x elevado a 2n más 1. Y lo vamos a hacer porque luego se tiene que multiplicar por una x, entonces sí conviene separar.
¿sí? Y ahora multiplicamos por una x y así vamos a tener la que nosotros queremos. O sea que f de x es igual a esto de aquí por una x. Pues nada más, si multiplicamos por una x la podemos meter a la suma y aquí le sumamos 1 al exponente y entonces queda suma desde n igual a 0 al infinito de menos 1 a la n, 3 elevado a 2n más 1 por x elevado a 2n más 2 entre 2n más 1. Y ya está, eso es el inciso A. Esta es la respuesta del inciso A. La serie de Taylor centrada en 0. Ok. Para el inciso B, tenemos que recordar cómo es que se calcula una serie de Taylor. Yo aquí lo hice con una fórmula ya conocida, la de la serie geométrica, ¿sí? Pero va a coincidir con la serie de Taylor. Entonces, una función se puede escribir como una serie de Taylor si es infinitamente derivable, pues de la siguiente manera. Suma desde n igual a 0 al infinito de la derivada enésima evaluada en un punto A, pero en este caso, como está centrada en 0, pues vamos a ponerle que es en 0, entre n factorial por x a la n. ¿Sí? Si fueran en otro punto que no fuera el 0, pues aquí pondríamos en lugar del 0 una a y acá serían potencias de x menos a a la n. Bueno, esto es una serie de Taylor. Entonces los coeficientes de x a la n corresponden a las derivadas. Y nosotros queremos la derivada de orden 2015. Ahora, vean que aquí en esta serie los exponentes de la x siempre son números pares. Sí, porque 2n siempre es par. Si ustedes agarran un número entero cualquiera, por ejemplo el 5, y lo multiplican por 2, pues eso lo convierte en un número par. Y si le sumamos a un número par otro número par, como en este caso es el 2, pues sigue siendo un número par. Entonces quiere decir que la serie de Taylor se forma de puras potencias pares de x. ¿Qué pasa con las impares? Pues que todas las impares tienen coeficiente 0. Así que podemos nosotros aquí garantizar que la derivada de orden 2015 evaluada en 0 pues es 0. Porque no está aquí. No, las únicas potencias de la serie de Taylor de esta función son todas pares. Todas las impares valen 0. Así que lo mismo que decimos para 2015 puede ser pues para 2051, ¿no? O para cualquier número impar. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si queremos calcular otro coeficiente, ¿no? Uno que sea par, para que también vean cómo se podría hacer. Por ejemplo, si queremos la derivada de orden 2020, vamos a decir. La derivada de orden 2020. Pues simplemente tendríamos que ver para qué valor de n se obtiene aquí un exponente 2020. O sea, 2n más 2 queremos que sea el 2020, que se va a ser la potencia que nosotros queremos que tenga la x y entonces va a corresponder al orden de la derivada también. Así que 2n sería 2020 menos 2, que son 2018, y dividimos eso entre 2. ¿Son qué? 1009, ¿no? 1009. Pues entonces sustituimos n igual a 1009 en toda esta expresión. O sea que nos va a quedar menos 1 elevado a 1009 por 3 elevado a 2 por 1009, que son 2018 más 1, 2019, entre lo mismo acá, ¿no? 2019. Esto de aquí simplemente nos dice que es negativo. Entonces la derivada de orden 2020 evaluada en 0, pues es menos el 3 elevado a 2019 entre 2019. Y ya está. ¿Qué tal?
¿Tienen alguna pregunta o sí quedó todo claro? Bueno, vamos a resolver entonces el siguiente. El siguiente es una demostración que estuvieron ahí insistiendo mucho en Facebook. Creo que también la pusieron en el grupo del canal. El grupo de Matefácil Comunidad. Está un poquito mal cortada, pero ahorita se las leo. Así fue como me la mandaron, ¿eh? Bueno, dice, sean A, B y C números reales positivos, tales que el producto de los tres sea igual a 1. Entonces son A por B por C es igual a 1. ¿Sí? Y luego dice, demuestre que a lo más dos de los números, y aquí nos dan estos tres números, 2A menos 1 sobre B, 2B menos 1 sobre C y 2C menos 1 sobre A. A lo más dos de ellos son mayores que 1. ¿Sí? A lo más quiere decir que pueden ser dos de esos, puede ser solamente uno de esos o a lo mejor ninguno de esos, ¿no? Es lo que quiere decir a lo más. Entonces, para demostrar esto, podemos hacerlo por negación, ¿no? Negar lo que queremos demostrar y ver que eso nos lleva a una contradicción. Entonces, vamos a suponemos aquí demostración, supongamos que 2A menos 1 sobre B es mayor que 1, 2B menos 1 sobre C también es mayor que 1, y que 2C menos 1 sobre A es mayor que 1. ¿Sí? Si esto nos lleva a una contradicción, quiere decir que los tres no pueden ser mayores que 1. Y eso quiere decir entonces que a lo más 2 son mayores que 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora, como estos tres son mayores que 1, si los multiplicamos, pues el producto también va a ser mayor que 1. Entonces vamos a multiplicarlos. Sí, ese producto tiene que ser mayor que 1. Y ahora vamos a hacer esa multiplicación que está ahí. Entonces primero multiplicamos estos dos. Queda 2 por 2, 4, BC. Luego menos 2B sobre A. Luego menos 2 y más 1 sobre AC. Y ahora multiplicamos por esto de acá. Luego 2A por 1 entre AC se cancela A. Queda 2 sobre C. Y ahora por menos 1 sobre B. Entonces queda menos 4. 4C, ¿verdad? ¿No? Y luego más 2 sobre A. Y luego más 2 sobre B. Y luego menos 1 sobre ABC. Mayor que 1. Ahora, como A por B por C es 1, pues esto de aquí vale 1. Y esto de acá también vale 1. Entonces, nos va a quedar el 8. Nos va a quedar menos 1. 8 menos 1. Que es este de acá. Como ABC vale 1, 1 entre 1 es 1. Y luego de estos 3 podemos factorizar el 4. 4 por A más B más C. Y a ver, sí. Sí, vamos a hacerlo así. A ver qué. Y de estos 3 factorizamos el 2.
Así. Así. Y de una vez este 1 vamos a pasar al lado izquierdo también, restando. Entonces estamos afirmando que esto es mayor que 0. Así. Ok. Y ahora podemos hacer aquí la resta. 8 menos 1 da 6. ¿Sí? Entonces esto, el término independiente va a ser 6. Y vemos que todos tienen coeficiente par. Entonces de una vez podemos dividirlo entre 2. De tal forma que aquí va a quedar 3 menos 2 por A más B más C. Y aquí, como se divide a la mitad, queda 1. Multiplicado por esto, pues es lo mismo. Entonces queda así. Y así. Y aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a pasar estos términos al lado derecho. Multiplicando de una vez. O sea, aquí es menos 2 por A menos 2A. Pasa como 2A positivo. ¿Verdad? Y este más 1 sobre A pasa como menos 1 sobre A. Hacemos lo mismo con el B. Queda más 2B. Y este pasa como menos 1 sobre B. Y aquí queda más 2C. Y este pasa como menos 1 sobre C. ¿Verdad? Pero lo que acabamos de suponer, bueno, lo que hicimos desde el principio fue suponer que estas cantidades son mayores que 1. ¿Verdad? Bueno, aquí los agrupé mal. Pero bueno, es lo mismo. Como es una suma, podemos ponerlos en cualquier orden. Pero los voy a escribir en el orden que queremos exactamente para que se vea bien clarito. Sería 2A menos 1 sobre B. Aquí. Aquí voy a poner el C y aquí voy a poner el A. Y entonces vean que precisamente estas cantidades de aquí son las que supusimos desde el principio que son mayores que 1. Entonces, esto de aquí, según lo que supusimos, va a ser mayor que 1 más 1 más 1, que es 3. Entonces, a lo que llegamos es que 3 es mayor que 3, lo cual es absurdo. ¿Sí? Entonces, conclusión, los 3 no pueden ser mayores que 1. Así que a lo más, 2 son mayores que 1. Y ya está. Y así se termina la demostración. ¿Sí quedó claro o hay alguna duda? Le acabo de enviar la integral por Instagram. Ah, bueno, ya ahí la checo y ya la resuelvo en el siguiente directo porque aquí ya tengo algunos ejercicios pendientes y ya vamos para 2 horas casi de directo. Sí, así es, está muy interesante. Siempre es bueno hacer este tipo de ejercicios. Tengo unos libros en los que vienen un montón de ejercicios así, que son los cuadernos de Olimpiadas Matemáticas. Ahí vienen bastantes de este tipo. E incluso ahí viene luego al final sugerencias, viene una sección de sugerencias por si uno se queda atorado en algún ejercicio y luego viene la sección de respuestas para que uno no se quede con la duda. Pero bueno, este en particular me lo mandaron por Facebook y también lo pusieron en el grupo de Matefácil Comunidad. Bueno, todo quedó muy claro. Entonces vamos al siguiente. El siguiente, que es esta integral, que creo que también la habían publicado ahí en el grupo en algún momento. Pero bueno, me la volvieron a mandar después como mensaje en mi página de Facebook. Y esta yo creo que la voy a subir también al canal de YouTube, ahí explicada bien paso a paso, porque veo que les gustan mucho las integrales y está interesante para dedicarle su propio video. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo se hace de todas maneras la idea. Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula del ángulo doble del seno, ¿sí? El seno de 2
x pues es igual a 2 seno de x coseno de x. Esta es la fórmula que vamos a usar, repitiéndola varias veces. Empezamos con pues, seno de x. Sí, vean que este producto de aquí, si lo desarrollamos, lo voy a desarrollar acá. El producto, el puro producto, bueno, este símbolo significa producto, para quien no lo conozca. Es el pi mayúscula, es como la sigma, que significa suma. Bueno, en este caso es producto. Y empieza desde el 1 y hasta infinito, o sea, es un producto infinito. Entonces lo que se hace pues, es sustituir primero el 1 aquí, así que queda coseno de x sobre 2 a la 1. Ese sería el primer término. Y se multiplica por el siguiente, que es coseno de x sobre 2 al cuadrado, que es 4. Y luego coseno de x sobre 8, que es 2 al cubo. Y así se sigue infinitamente. Eso es lo que significa este producto. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular este producto. Vamos a ver a qué función es igual, ¿sí? Y para eso partimos de esto, de esta identidad. Entonces, mi canal es la Biblia de las técnicas de integración. Gracias. Eso intento. Todos los métodos, tenerlos ahí. Sí. De hecho, me quedé con fórmulas de reducción. Subí nada más uno de ese tema. Quiero subir más fórmulas de reducción integrales. Y ya después subir algunas así, más complicadillas. Bueno, entonces, usando esta fórmula, lo que esta fórmula nos dice es que es el doble del seno de la mitad del ángulo que estaba aquí, por el coseno de ese mismo ángulo. Entonces aquí, pues la mitad de x es x sobre 2. Así que esto va a ser 2 por el seno de x sobre 2 coseno de x sobre 2. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero vean que esa fórmula se puede volver a aplicar sobre este seno. Entonces al volverla a aplicar, va a volver a salir otro 2 y nos va a quedar un 4. Lo voy a poner como potencia mejor. 2 al cuadrado por el seno. Y ahora se divide a la mitad de esto. O sea, va a quedar x sobre 4 por coseno de x sobre 4. ¿No? Y por el coseno que ya teníamos. ¿Sí? Y ahora volvemos a aplicar la fórmula aquí. O sea, ahora va a quedar 2 al cubo por el seno de x sobre 8. Coseno de x sobre 8. Coseno de x sobre 4. Y coseno de x sobre 2. Entonces vean lo que ocurre, que se va generando aquí el producto que nosotros queremos. Solo que aquí estamos calculando siempre un producto finito, ¿sí? Nunca lo vamos a convertir en infinito. Lo que hay que hacer es, a este producto finito, calcular qué ocurre cuando n tiende a infinito. O sea, cuando hacemos un número infinito de pasos. O sea, ahí tenemos que hacer un límite. Pero con esto podemos encontrar una fórmula que nos va a permitir calcular un producto finito. Es como con las series. Para calcular una serie infinita, bueno, la serie infinita se define como el límite de la sucesión de sumas parciales. O sea, aquí lo mismo. Es el límite de la sucesión de productos parciales. O sea que, si nosotros seguimos haciendo esto una cantidad de veces n, pues ¿qué obtenemos? Pues nos tiene aquí 2 a la n. Nos quedamos en el seno de x sobre 2 a la n. Que vean que esto de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? En este nos estaríamos quedando. Y luego acá pues quedaría el producto desde k igual a 1 hasta n de los cosenos de x sobre 2 a la k. Se están realizando todos estos productos hasta acabar justamente en el 2 a la n, que es el mismo del seno. Entonces, lo que hay que hacer es calcular límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Y así obtendremos este producto. Bueno, pues de aquí podemos despejar este producto, esto mandarlo al otro lado, con lo cual tenemos que el producto parcial es igual. Y este 2 a la n lo podemos pasar dividiendo, pero lo voy a pasar con exponente negativo, que es básicamente lo mismo. O sea, si esto pasa dividiendo, pasa abajo del seno y lo subimos con exponente negativo. Entonces queda 2 a la menos n por el seno de x, ¿no?
Eso va a quedar en el numerador. Y este pues, va a pasar inevitablemente al denominador. Y aquí mismo adentro también, este 2 a la n, vamos a escribirlo mejor como 2 a la menos n por x. Entonces el producto infinito, que es el que nosotros queremos, se va a obtener cuando n tiende a infinito para esta expresión. Entonces lo que hay que calcular es límite cuando n tiende a infinito de 2 a la menos n seno de x entre seno de 2 a la menos n x. Ese límite es el que hay que calcular. Y ese límite será igual al producto que estamos calculando. Bueno, pues ¿cómo calculamos este límite? Este límite se puede calcular. Vean que la variable del límite es la n. O sea que las x son constantes. Por lo que este seno de x lo podemos sacar. ¿Sí? No está afectado por el límite. Lo que estamos haciendo tender a infinito es la n. Entonces, seno de x se saca. Y queda así. Sí se sigue viendo, ¿verdad? Porque me apareció aquí como si no se estuviera transmitiendo. Nada más para no estar aquí hablando solo. Bueno, parece que sí se sigue viendo. Entonces, hay que calcular este límite. ¿Cómo le hacemos para calcularlo? Bueno, pues vean que es un límite de la forma, pues, ¿cómo se dirá? Es parecido al límite. A ver, para calcularlo vamos a hacer un cambio de variable, ¿sí? Para que se vea más claro. Voy a quitar esto de acá. Y vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a poner u igual a 2 a la menos n. Entonces, si n tiende a infinito, 2 a la menos n tiende a 0. O sea que u tiende a 0. Así que nuestro límite se transforma en este. Límite cuando u tiende a 0. Y nos va a quedar, bueno, el seno, que no lo escribí. O sea, este producto va a ser igual al seno por el límite cuando u tiende a 0 de 2 a la menos n, que es u, entre el seno de u por x. Así. Pero de nuevo observen, la variable del límite es la u. La x es como una constante. ¿Sí? Entonces nosotros podemos aquí, sin ningún problema, multiplicar por una x y dividir acá entre una x. ¿Y para qué hacemos eso? Pues porque podemos usar ahora una fórmula que tengo también en mi canal de límites, que dice esto: límite cuando x tiende a 0 del seno. Bueno, la conocida es esta: del seno de x entre x igual a 1. El límite notable.